Saludos cordiales de parte de la Dirección Regional de Educación de Limón, del Departamento de Asesorías Pedagógicas. Les damos la más cordial bienvenida a este webinario Estrategias en el abordaje de las situaciones de violencia en los centros educativos, dirigido a centros educativos de primaria y secundaria, cuya población meta son las personas profesionales de orientación, equipos interdisciplinarios y docentes guías. Consideraciones generales. No estamos exentos de algún inconveniente técnico que pueda interferir en este proceso adecuado del espacio. Por lo tanto, solicitamos su comprensión de antemano y vivirlo con toda naturalidad. Las consultas las pueden realizar en el chat. Las respuestas serán abordadas por este mismo medio en el espacio contemplado en la agenda del día de hoy. Por esto mismo se compartirá el enlace para que puedan registrar su asistencia y evaluación de la actividad. Además, en la pantalla se proyectará el QR para este mismo propósito en su debido momento. El objetivo de este webinario es fortalecer los conocimientos teórico-prácticos de la gestión por resultados en los ámbitos administrativos, curriculares y pedagógicos, y así contribuir a la efectividad de los procesos desarrollados. La agenda contemplada para esta tarde son bienvenida, consideraciones generales, tema y población meta, objetivo de la actividad, presentación de la agenda, presentación de las personas expositoras, espacio para consultas y el registro de asistencia y evaluación de la actividad. A continuación, procederé a presentar a los integrantes del equipo regional de Convivir. Tenemos a la licenciada Akira Darby Austin, psicóloga del ETIR de la Dirección Regional de Educación de Limón. A la licenciada Ana García Villalobos, trabajadora social del ETIR. El doctor Yunik Moraga Venegas, asesor regional de educación cívica. El máster Wilber Porras Quirós, asesor regional de orientación. Y su colaboradora Helen Mora Blanco, asesora regional de evaluación. Sin más preámbulo, le doy el pase a mis compañeros para dar inicio con esta exposición. Que está establecida en la ley 7727. Esta ley está promulgada en Costa Rica desde diciembre de 1997 y su objetivo es promover una cultura de paz y reducir la carga del sistema judicial. En el artículo 2 nos establece que esta resolución alterna de conflictos son la solución a diferencias patrimoniales que toda persona tiene derecho de recurrir al diálogo. Vamos a mencionar aquí 5 palabras importantes: el diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y otras técnicas que también tengan similares para solucionar sus diferencias, ya sea patrimoniales y de antes de llegar a la etapa judicial, ofreciendo mecanismos alternativos para poder resolver disputas sin necesidad de recurrir a procesos judiciales más formales. Y también institucionalizar los métodos alternativos, ¿verdad? Estableciendo normas y procedimientos para poder implementar esta mediación y esta conciliación desde diversos ámbitos. Esta ley y esta aplicación de la resolución alterna de conflictos está a cargo de varias entidades, ¿verdad? Y el Ministerio de Justicia y Paz es una de las principales que se hace cargo de ella.
Dentro de las reglas de comunicación para establecer este tipo de negociación o de resolución de conflictos, bueno, la primera es escucha activa, ¿verdad? El que la persona que está hablando se debe prestar completamente atención a lo que la otra parte dice sin tener que interrumpir. Luego está el respeto mutuo por la opinión de la otra persona. No se van a permitir insultos, ni burlas, ni gestos ofensivos. Y se debe tratar a la otra persona con completa dignidad, incluso si hay desacuerdos. Tenemos también el que tiene el objeto, ¿verdad? Que se le va a dar un objeto a la persona que tiene, saben, se puede hablar, ¿verdad? Mientras yo tenga el objeto en mi mano, yo puedo estar dirigiendo en ese momento, explicando lo que quiero decir. Esto se debe a que, ¿verdad? Se tiene que respetar y van a haber turnos para hablar. Cada parte tiene derecho a expresar sin ser interrumpido y el facilitador, que es el mediador o el conciliador, va a regular en qué tiempo va a tener las personas su turno para hablar. Luego hay que, bueno, se debe expresar el sentir de cada uno sin evitar aludir al otro. También se evita la discusión y la polémica, se reencuadra la conversación, ¿verdad? En el momento en el que se salgan de esa premisa, hay que hacer un reencuadre, ¿verdad? Para mantener el objetivo real por el que estamos presentes. Se respeta a la persona que no desee expresarse, ¿verdad? En ese momento, si alguna de las partes no desea decir nada, tiene que ser respetado. Se debe guardar la confidencialidad y la discreción, ¿verdad? Se debe asumir también de una posición objetiva e imparcial, que va a ser de la persona que está como mediadora. Todo lo discutido en esa sesión es completamente confidencial, ¿verdad? No deben de haber tampoco, no debe vamos a ver, centrarse en foco de los intereses de la persona, sino en las posiciones que tiene cada uno. Se busca también entender cuáles son las necesidades reales de cada una de las personas y no lo que exige. Y también encontrar soluciones que van a beneficiar a ambas partes. Otro de los puntos es que debe haber voluntariedad. La participación debe ser de la mayoría, ¿verdad? De ambas personas o las personas involucradas tienen que estar completamente de acuerdo, ¿verdad? Y cualquiera puede retirarse del proceso si así lo necesitara o lo concluye. Y pues la neutralidad del facilitador, ¿verdad? También tiene que imperar esta premisa porque es un conciliador, no va a tomar ni va a imponer las soluciones. Su rol nada más es de ir guiando el proceso. Se debe cuidar la comunicación verbal, ¿verdad? Lo que hacemos con el rostro también o inclusive las manos. Adelante. Ok, tenemos entonces que dentro de los tipos de proceso de la resolución alterna de conflictos, tenemos la primera que es la negociación, que dice que es un mecanismo donde las personas que están en un conflicto buscan la solución por medio del diálogo directo, satisfaciendo sus intereses. No se interviene ninguna persona en el proceso excepto las partes. ¿Cuáles son algunas características de la negociación? Bueno, es voluntaria, como les dije anteriormente. Tiene que ser directa porque no interviene un tercero. Flexible porque las partes deciden en qué lugar, en qué momento y cuál va a ser la forma de negociación. También es privada y confidencial, obviamente porque solamente están las dos partes concluyendo cómo se va a solucionar su disputa o su problema y está enfocada en intereses, ¿verdad? Se van a buscar acuerdos que beneficien a ambas partes más allá de ganar y perder. Esto es como un 50-50.
Luego tenemos la mediación o conciliación, que dice que es un mecanismo de solución de conflictos que se basa en la voluntad de las personas, especialmente en el diálogo. Va a intervenir una tercera persona, que tiene que ser una persona imparcial, que no tiene intereses en el conflicto, solo trata de guiar a las personas, ¿verdad? Hablábamos de este mediador, va a guiar a las personas en el proceso y también vela porque se cumplan las reglas de respeto y las demás establecidas antes de que se inicie el proceso. Vamos a tener esta agenda a seguir. Es importante explicarlos a ambas partes en el momento antes de iniciar, ¿verdad? Porque tiene que estar una que va también a armonizar los intereses y busca la verdadera razón del conflicto, ¿verdad? ¿Cuál fue la razón por la cual inició la situación? De esta manera, puede tener un final más satisfactorio para ambas partes. Entonces, repasemos, tiene que ser completamente voluntario, ¿verdad? Estos procesos son completamente voluntarios porque estamos tratando de negociar antes de llegar a vías judiciales. También voluntaria, ¿verdad? Confidencial. El mediador no debe de imponer las decisiones. Las partes deben de conservar el control del acuerdo, ¿verdad? Eso sí, si se va a llegar a proponer algo, ambas partes deben de tener control completo sobre esto. Y esto se puede usar para conflictos familiares, vecinales, escolares, laborales y varios. La mediación o la conciliación, bueno, como lo mencioné anteriormente, tiene un menor costo que un proceso judicial, ¿verdad? Hablando administrativamente de tiempos, recursos y demás, y también va a perseverar relaciones personales o comerciales y va a tener soluciones creativas adaptadas a las necesidades reales de las personas involucradas. Adelante. Luego tenemos el arbitraje, que es un mecanismo en el cual las partes o una o varias personas, que serían los árbitros, para que se resuelva el conflicto por medio de una decisión final. Entonces, en este proceso es similar a uno judicial, donde el juez es quien decide cuál va a ser la mejor solución al conflicto, y solo que en el arbitraje uno puede escoger a las personas que deciden. Entonces, es un proceso más formal y estructurado, ¿verdad? El árbitro toma la decisión final, eso quiere decir que el árbitro expone cuál va a ser la decisión y ambos. El laudo arbitral tiene una fuerza de sentencia judicial. Esto quiere decir que se debe de cumplir lo que dice, ¿verdad? La persona que está mediando en este momento. Es muy usado en conflictos comerciales, civiles, de empresas o para contratos. Algunas de las ventajas que encontramos en el arbitraje es que va a ser más rápido que un proceso judicial ordinario. Sigue siendo confidencial. Vea que la palabra confidencial está desde el principio. Estos procesos son completamente confidenciales. Las partes eligen al árbitro, ¿verdad? Completamente obligatoria. Si no se cumple con lo que decidió el árbitro, entonces este proceso tendría que pasar entonces a un proceso judicial. Y con esto entonces tenemos acá un cuadro con algunas diferencias de otros procesos o los procesos que acabamos de mencionar de la resolución alterna de conflictos. Bueno, el proceso de negociación no participa un tercero neutral, solamente las dos personas involucradas en la situación deciden cómo solucionar el problema y no es obligatorio porque no se formaliza, ¿verdad? En la mediación vamos a encontrar que sí, hay una tercera persona involucrada, hay una tercera persona que nos va a ayudar a reenfocar la situación del conflicto para encontrar una mejor solución. Las partes sí, ¿verdad? Toman la decisión de cómo acordar su situación
y no es obligatorio, más no voluntario. Y la conciliación, vamos igual a tener una persona conciliando la situación, pueden decidir las partes su resolución, de qué manera vamos a arreglarlo y pueden tener un efecto legal si no se cumple. Y el arbitraje, vamos a tener igual una persona, es una tercera persona, el árbitro decide cuál va a ser la resolución a este conflicto y si es completamente obligatorio. Por eso es necesario que en estos procesos siempre exista la explicación antes de iniciarlo para que las partes tengan por seguro qué es lo que va, a qué es lo que van, ¿verdad? Y cuál va a ser la función de cada una de las personas que van a estar involucradas en el proceso. Akira, nos consultan si hay un formato a seguir para aplicar el RAC. El Ministerio de Justicia y Paz sí tiene un curso, ¿verdad? Para personas que quieran llevar el proceso para poder conciliar, para poder ser mediador o conciliador o inclusive arbitraje. Hace unos años yo lo llevé este curso con la asesora legal y sí tenían antes lo que se llamaba Casa de Justicia, que tenían un lugar específico donde las personas podían accesar a, digamos, a ese proceso para no llegar a la vía legal, pero sí tiene que ser por medio de una solicitud directamente con el Ministerio de Justicia y Paz. ¿Alguna otra consulta por el momento? Listo, continuamos. Buenas tardes. Perdón, aquí. Perdón, aquí hay una compañera que se llama Yasmín que tiene la manita levantada. Adelante, Yasmín. Yasmín, ¿ibas a hacer una consulta? O si gusta, no sé, porque a veces hay problemas con el audio, la puede escribir en el chat. Aquí pareciera que la compañera no, puede ser que tenga algún problema de audio, entonces eventualmente estaríamos atentos a que la pueda escribir. Sí, cualquier duda la pueden escribir al chat en caso de que haya algún problema de audio y ahí vamos a estar colaborándoles. Muchas gracias. Algunos, perdón, antes de que continúe, algunos compañeros dicen que tienen problemas con el audio. Por la configuración del chat y vamos a ver. Listo, Listo, adelante. ok, continuamos. Bueno, buenas tardes. Es importante pues que trabajemos sobre el conocimiento de qué son prácticas restaurativas. Tenemos acá textualmente que es un proceso constructivo para crear las condiciones necesarias para abordar las consecuencias negativas originadas por un conflicto y resolver las diferencias que prevalecen desde lo ocurrido. Las prácticas restaurativas brindan una oportunidad para que las personas implicadas compartan los efectos y secuelas que se ha generado durante una situación y se expongan sus sentimientos y se desarrolle un plan para restaurar lo que es una medida de una situación. Sin embargo, vamos a dejar de lado lo que puede ser un caso de violencia y enfoquémonos también en aquellos casos donde no es una violencia que ocurre dentro de la institución, sino que tal vez hay una chica adolescente en estado de embarazo. Entonces, me gustaría utilizar este ejemplo para visualizar que, bueno, los chicos vienen de diferentes hogares con diferentes contextos, por lo que ellos traen unas
educación, algunas creencias e inclusive religiones que hacen ver ciertas situaciones como extrañas o no aptas, ¿verdad? Entonces pueden tender ellos a realizar algún tipo de apartar a la menor, hacerla a un lado, no tomarla en cuenta, ¿verdad? Y entonces esto también puede tomarse para realizar una práctica restaurativa donde se logre incorporar, donde facilitando el día de hoy, esta pueda pues llevar una relación normal dentro de su grupo. Adelante. Las restaurativas. Tenemos las declaraciones afectivas. Estas declaraciones pueden ser verbales o no verbales y estas sirven para transmitir lo que son las emociones, el afecto y los sentimientos. Para acuerdo con la situación que está tomando, con lo que está realizando, pero hacerlo de manera afectiva, siempre manteniendo el respeto y las palabras correspondientes, ¿verdad? Preguntas afectivas, estas se pueden basar en conocer cómo se siente la persona, preguntas como ¿cómo te sientes hoy? ¿Hay algo que te está preocupando últimamente? ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? Siéntate, explícame, te escucho. Bueno, sientes que de acuerdo a la situación que estás afrontando, te estamos atendiendo adecuadamente, te estamos dando la atención necesaria. Todo este tipo de preguntas son las que se catalogan en esta parte. Realizar reuniones espontáneas. Estas reuniones es simplemente llamar a las personas involucradas en la situación, reunirnos, conversar, tratar la temática de fondo, ¿verdad? Y también se puede hacer mediante círculos, que estos llevan un poquito más de planeación. Y bueno, en los círculos es un espacio de diálogo, es un espacio de comunicación oral en el que se va a buscar escuchar, que las personas logren expresarse, reparar, resolver y fortalecer. Y bueno, estas prácticas las vamos a ir desarrollando conforme vayamos ampliando en esta temática. Continuamos. Tenemos que algunos modelos alternos de resolución son las prácticas restaurativas, la comunicación no violenta, la mediación y o conciliación y la atención plena. ¿Estas por qué son importantes? Bueno, son importantes para la solución de conflictos y también porque se debe restaurar la convivencia en el grupo, en el aula, el centro educativo o en la comunidad educativa. Restaurar la convivencia es indispensable para romper con los ciclos de generación de nuevos conflictos. Entonces, cuando se habla de una comunicación no violenta, esta tiene que ser una comunicación asertiva, sin juzgar, sin crear juicios de valor. Cuando hablamos de la atención plena, no podemos dejar de lado ninguna de las partes. Todas tienen que ser involucradas de la misma manera, escuchadas de la misma manera, atenderse de la misma manera. La mediación y la conciliación igual se involucran a todas las partes, se toma en cuenta lo que éstas expresan y qué sería un acuerdo que puede darse para el beneficio de todos. Recordemos que cuando trabajamos desde convivir, trabajamos lo que es la prevención y desde las medidas o prácticas restaurativas es después de trabajar la prevención, si pasa una situación, entonces estas prácticas van a ser apoyo. Continuamos. Valores claves para la restauración de la convivencia. Tenemos como número uno, muy importante, lo que es el respeto. Dice que la restauración de la convivencia se basa en el respeto de la dignidad de todas las personas afectadas por este conflicto. Entonces, no solamente veamos que tenemos estudiantes que estamos educando académicamente, sino también es importante ver que estas personas el día de mañana son quienes van a llevar la ruta de la sociedad, ¿verdad? Son personas que tenemos que educar desde el respeto y fomentarlo para ellos. La inclusión y sentido de comunidad es muy importante que se genere desde a nivel académico, o sea, no solamente a nivel académico, también tenemos que ver que los chicos y chicas
podrían ser personas que de acuerdo a sus actos pueden ser vulnerabilizadas o juzgadas. Entonces tenemos que fomentar que dentro de la aula y de modelo educativo, pues se pueda generar lo que es la inclusión de los mismos. Responsabilidad y reconocimiento, no importa cuál sea la situación, siempre hay que demostrarles a los chicos y chicas que tienen que ser responsables de sus actos, ¿verdad? Debe haber un compromiso. Este compromiso involucra estudiantes, personal, padres de familia y todas las personas encargadas. Imparcialidad. Entonces no vamos a estar de un lado ni del otro, vamos a mantenernos al margen. Recordemos que solamente somos mediadores y evitar juzgar. No se debe juzgar. Siempre resaltar lo que es la colaboración. Es cierto, a veces tenemos que hacer articulaciones y tenemos que trasladar información, referencias y demás a otras instituciones, pero que siempre estas personas se sientan pues acompañadas y demás en estos procesos. Entonces que ellos sepan que estamos pues para ayudarles, para guiarles, para acompañarles, inclusive si hay alguna situación donde se les dificulta realizar consultas y demás, pues que vamos a estar ahí colaborando. Empatía, para trabajar lo que es empoderamiento, más que todo en el de chicos que son víctimas, ¿verdad? Cuando hablamos de la empatía, recordemos que esto es un tipo de acompañamiento. Nunca me puedo poner en el lugar de esa persona porque no puedo experimentar con exactitud lo que ésta esté sintiendo. Sin embargo, puedo validar y guiar la situación. Por ejemplo, el menor me expresa cómo se siente. Yo no le puedo decir no debes sentirte así porque no es para tanto o algo así, sino que yo comprendo cómo te sientes. Por lo tanto, vamos a hacer esto, esto y esto, y estas son las decisiones que se van a tomar. Adelante. Habilidades claves para la restauración de la convivencia. Tenemos lo que es la escucha activa. Cuando hablamos de escucha activa, es muy importante que a la hora de unidos con pongamos atención. Yo sé que a veces pues no queremos que se nos escape ningún detalle, ¿verdad? Entonces quizás no hacemos anotaciones y demás, pero es muy importante tener el contacto visual. ¿Por qué? Porque así es como la persona se siente escuchada y acompañada. Así es como sienten que están atendiendo su necesidad y esto permite que se abran muchísimo más. Facilitación del diálogo y la negociación. Es importante que veamos qué es lo que queremos pues realizar, ¿verdad? Cómo podemos orientar a esta persona, cuáles son los, las decisiones que se van a tomar y siempre ser claros, tratar de hablar con la mayor claridad, expresión de emociones, sentimientos y necesidades para determinar cómo se les puede dar respuesta desde compromisos y acuerdos de restitución. Tenemos que permitir que todas las partes se puedan expresar de una manera asertiva. Más adelante, vamos a desarrollar un poquito qué hacer si la situación se nos sale, ¿verdad?, de las manos, pero igual es importante que todas las partes, pues, y el empoderamiento de las personas directamente involucradas para que se comprenda este proceso y pues se les pueda dar un adecuado acompañamiento. Cuando hablamos de las habilidades claves para la restauración de la convivencia, es muy importante que lo realice alguna persona que tenga estas capacidades. Si yo no tengo escucha, si yo tengo dificultad para escuchar sobre emociones, si a mí no se me facilita el diálogo, entonces no es apto que lo realice. Siempre dentro del centro educativo, pues tenemos profesionales ya identificados que inclusive son los que a veces tienen pues mayor afinidad con las personas menores de edad, ¿verdad? Entonces este tipo de tareas se le pueden asignar a esta persona para lograr un proceso más efectivo. Continuamos. Evitar que los hechos similares vuelvan a ocurrir, encontrar soluciones duraderas al conflicto y generar un proceso educativo formativo que rompa con el ciclo de gestión de los conflictos, es decir, evitar que se repitan estas situaciones y además lograr una sana convivencia.
Muy bien, muchas gracias. Con respecto a los principios de justicia restaurativa, tenemos los siguientes. Y primero es que la participación, como bien lo mencionaron, es voluntaria, ¿verdad? De todas estas personas que están involucradas en el caso. Es por eso que se requiere también de la figura de un facilitador que sea neutral para que pueda guiar el curso de este proceso y velar por que haya un respeto mutuo. Otro principio es el proceso que se centra en reconstruir o restaurar lo que haya sido afectado a consecuencia del conflicto. Y es importante mencionar que con esto no nos referimos únicamente a las cosas materiales, ¿verdad? Sino también en aspectos afectivos y de sana convivencia, ¿verdad? Por otra parte, el proceso se centra en que haya un sentido pleno y directo de responsabilidad, porque es importante que las personas que estén implicadas deben de reconocer su responsabilidad en el daño que han causado. Por otra parte, también se propone reagrupar lo que se haya dividido y propone una reconstrucción de las relaciones interpersonales y grupales. En este sentido, lo que se busca es restablecer esas relaciones personales y grupales que han sido dañadas, ¿verdad? En un caso específico. Por otra parte, el acuerdo de restauración busca fortalecer las relaciones de convivencia con el fin de evitar conflictos futuros y esto para así fomentar una mejor convivencia y evitar futuros enfrentamientos. Ahora veremos algunas estrategias para el abordaje del desarrollo integral. Y el primero es el diálogo asistido. Como se ha mencionado, es un facilitador que debe estar capacitado, ¿verdad? Propiciando ese diálogo con las partes involucradas en un conflicto. Estos diálogos asistidos deben de darse para facilitar esa comunicación afectiva entre las personas involucradas en el conflicto, especialmente cuando existe tensión de la relación. En el contexto de la justicia restaurativa tienen varios que veremos a continuación. Primero hay que reconstruir la confianza, que esto va a ayudar a restablecer el respeto y la empatía entre las partes afectadas. Va a expresar emociones y necesidades, que esto va a permitir a cada persona para que pueda hablar desde sus experiencias, desde su dolor, desde su perspectiva en un entorno que sea seguro. Por otra parte, va a asumir la responsabilidad, brindando esa oportunidad para que quien haya causado el daño reconozca su responsabilidad y escuche directamente cómo sus acciones afectaron a otras personas. Por otra parte, busca dar soluciones conjuntas, porque van a promover esos acuerdos reparadores que beneficien a todas las partes y puedan fortalecer esa convivencia futura. Finalmente, se va a prevenir nuevos conflictos, porque al mejorar esa comunicación, al resolver el problema de raíz, se van a reducir posibilidades de que el conflicto se repita. Entonces, esto quiere decir que los diálogos asistidos son fundamentales para poder sanar, restaurar las relaciones y generar los compromisos reales entre las personas involucradas. Otra de las estrategias son los círculos de diálogo. Estos círculos de diálogo o círculos de paz, primeramente, lo que es hacer están implicadas, ¿verdad? En el caso, a ingresar al círculo. Entonces se va a convocar a esas personas que participen en un diálogo restaurativo. Seguidamente se debe confirmar esa participación voluntaria y se asegura para que quienes vayan a participar lo hagan por una decisión propia, ¿verdad? Sin precisiones externas, que no se sientan aludidas o presionadas a que tienen que participar de él, ¿verdad? Un tercer paso es realizar una bienvenida y conocer a los participantes, ¿verdad? Ahí se da un cordial saludo, se presentan a los asistentes, se crea un ambiente de confianza y apertura para que haya un poco más, un ambiente más tranquilo, ¿verdad? Se van a fijar ciertas reglas, en ellas se van a establecer unas normas básicas de respeto,
escucha, de comportamiento, que todos deben de seguir mientras estén en este círculo de diálogo. Por otra parte, la escucha activa de los participantes, pues cada uno va a tener la oportunidad de expresarse, ¿verdad? Mientras los demás deben de escuchar sin interrumpir, deben de prestar atención, deben ser empáticos. Por otra parte, vamos a tener consenso sobre las opiniones de la restauración. Entonces es ahí donde se va a discutir y se va a acordar posibles formas para reparar el daño causado, buscando siempre el bienestar de todas las personas implicadas. Y finalmente, pues vamos a definir de forma conjunta esos compromisos. Entonces vamos a concretar acciones y compromisos de cada persona, ¿verdad? Que va a asumir ahí un rol, ¿verdad? Para contribuir en esta reparación y poder mejorar así la convivencia. Adelante, Ana. Tenemos pasos para el desarrollo de un círculo de diálogo. Estos serían como los consejos a seguir, los tips a seguir, ¿verdad? Para realizar esta parte, que sería una invitación a los implicados a ingresar al círculo, confirmar la participación voluntaria de los mismos, realizar una bienvenida y conocer a los participantes. Se fijan reglas, como lo que mencionaba anteriormente Akira, se les puede dar un objeto y quien tenga el objeto en mano en ese momento, pues puede manifestarse, ¿verdad? Comunicar qué es lo que siente y demás. Se realiza la escucha activa de todos los participantes, se trabaja consensos sobre las opciones de restauración y también se busca la definición conjunta de compromisos. Adelante. Restaurativas. Tenemos que estas se constituyen en prácticas estructuradas, facilitadas y dirigidas para el logro de acuerdos de reparación. Requieren la presencia y conducción de especialistas en el tema, lo pueden aplicar facilitadores entre pares, profesores apropiadamente escogidos por el cuerpo directivo, autoridades locales o comunitarias. Se puede contar con la participación de familiares y personas de apoyo o personas claves en el centro educativo. Esto se realiza tomando en cuenta la parte de los familiares o encargados porque estamos hablando de personas menores de edad, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante. Y se responsabiliza a las partes involucradas. A la hora de responsabilizar, es importante que cuando se dan situaciones o inclusive antes de que éstas se den, debemos concientizar a los chicos de que por sus edades en ocasiones ya pueden recibir sanciones, ¿verdad? Entonces, si todo este tipo de cositas pues se hace de su conocimiento, ellos van a tener tal vez una orientación mejor en sus actos. Adelante. Pasos para una reunión restaurativa. Dice acá que la reunión se realiza en una sala en la que todas las partes puedan sentarse en círculos. A veces sabemos que por temas de infraestructura pues es un poco complejo, ¿verdad? Pero siempre buscar un espacio el más apto para realizar. El o la facilitadora de la reunión se debe comunicar personalmente con todas las partes participantes antes de la reunión para prepararlos para este proceso y responder cualquier duda o inquietud. Entonces es importante plantear, bueno, esto es lo que vamos a hacer con este objetivo, en qué lugar, qué personas van a estar. Siempre pues aclarar todas estos puntos ya preparados, que tengan pues información anticipadamente. Los objetivos de la reunión son establecer el contexto, conflicto, por qué se dio, cuál fue el impacto emocional en las personas implicadas, el origen del conflicto y sus consecuencias y secuelas, y de allí se deriva lo que el grupo necesita para restaurar las relaciones y el clima de convivencia y cómo se pueden evitar estas situaciones a futuro. A veces sabemos que hay situaciones que se dan por falta de comunicación, por una mala interpretación,
porque no utilizaron una comunicación asertiva o porque simplemente los chicos pues tienen sus días en los que a veces tienen alteraciones emocionales por sus cambios de humor, hormonales y demás. Entonces debemos trabajar en qué es realmente la fuente de la situación y cómo podemos manejarla para mejorar. Tras establecer las directrices, se discute el daño ocasionado y cada persona directamente relacionada con el conflicto tendrá la posibilidad de expresarse, participar y asumir responsabilidades correspondientes. Debemos evitar tanto facilitadores como las personas involucradas realizar juicios de valor sobre las demás personas participantes. Después de que se haya hablado, las personas involucradas se pasan la palabra a las personas de apoyo, ya sean padres, madres o encargados, y también a los representantes del centro educativo, quienes hablarán desde su perspectiva personal, pero pueden expresar una visión oficial del centro. También pueden realizar una reunión de seguimiento después del proceso. Anteriormente les mencioné que les iba a explicar más adelante qué se podía hacer si la situación pues se nos salía un poco de las manos, ¿verdad? Entonces específicamente es en este punto donde si no logramos que las partes pues puedan tener acuerdos, puedan comunicarse efectivamente, manejen una comunicación asertiva, entonces podríamos postergar el proceso. Además, tenemos también lo que es recuperar lo acontecido en la reunión y los pasos acordados. También se puede realizar una reunión de seguimiento después del proceso. Entonces, esto también nos indica que podemos trabajar como parte de retroalimentación. Bueno, esto fue lo que hablamos, esto fue lo que se acordó, esto es lo que se va a realizar. Y siempre garantizar que todas las partes pues se sientan cómodas, satisfechas y se vaya realmente a cumplir lo que fueron las medidas tomadas. Muy bien, muchas gracias, Ana. Tenemos las siguientes consultas. El RAC se realiza con el acompañamiento de los encargados legales. Correcto, son menores de edad, siempre se tienen que llevar procesos de RAC, si son menores de edad, en acompañamiento con los padres de familia. Seguimos con otra pregunta para responder ambas juntas, Helen. Claro que sí. Dice acá, aprovecho para ver si nos pueden brindar algunos ejemplos donde la aplicación del RAC y las prácticas restaurativas culminen siendo efectivas dentro de un centro educativo. Antes de responderos a esa, perdón, había otra de Damaris que dice, ¿en qué momento se puede utilizar esta mediación? ¿Qué nos respalda para utilizar este tipo de resolución de conflictos? Ok, vamos a tener claro, compañeros y compañeras, que un proceso de RAC no nos va a sustituir la aplicación de un protocolo, ¿cierto? Cuando existe una situación que está violentando el derecho del estudiante, entonces tenemos que activar el protocolo. No podemos ir a hacer un proceso de RAC porque en algunas situaciones no nos va a permitir hacer una negociación ni una conciliación porque son situaciones que se nos salen de las manos, ¿verdad? Entonces hay que tener claro eso. Ahora sí, hablando de los ejemplos, por aquí tengo algunos. Vamos a ver, aquí los tengo anotados. En una situación, por ejemplo, en la que un estudiante rompe intencionalmente un bien del centro educativo, ¿verdad? Un mobiliario, una pared, una silla, lo que sea. Si bien es cierto, existe un reglamento interno dentro del centro educativo que nos indica qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? En esos casos. Sin embargo, se puede, vamos a ver, construir alguna situación en lugar de buscar siempre la sanción inmediata del estudiante. Entonces, se puede construir
perfectamente un plan de preparación simbólica y de reflexión donde el estudiante realiza acciones comunitarias dentro del centro educativo, inclusive puede asistir a talleres de autorregulación emocional, ofrecer alguna disculpa formal, ¿verdad? Inclusive, y esto se va a priorizar a una respuesta formativa. Entonces, y de coherencia con los principios de justicia restaurativa, ¿verdad? Otro ejemplo que podríamos tener es un conflicto, por ejemplo, por malentendidos en la distribución hicimos grupos dentro del aula, ¿verdad? Para hacer algún trabajo grupal y hubo algún tipo de discusión dentro del grupo por la repartición de las funciones, que tal vez uno creyó que le tocaba más que al otro, ¿verdad? Entonces, eso nos puede ayudar a establecer o facilitar un círculo restaurativo, ¿verdad? Para permitir que cada estudiante o cada grupo exprese sus percepciones, inclusive ver los otros grupos cómo se organizaron sin tener este problema, ¿verdad? Entonces, que tenemos que tener claro, son dos ejemplos muy directos, muy concisos, pero tenemos que tener eso sí claro, que un proceso de estos no nos va a llevar por un camino más corto para no aplicar protocolo, ¿verdad? No, la activación del protocolo se tiene que activar en la situación que se presente, pero cuando existen estos detalles que son mínimos y que no están violentándose los derechos como tal de los estudiantes, es cuando podemos aplicarlos. Había otra consulta. No, solo esos tenemos en el chat. Muchas gracias. Con mucho gusto. Por aquí hay otras. Aquí. Si para la mediación, regálame un segundito. Si para la mediación se requiere a los encargados, ¿cómo pueden los pares hacer el proceso de mediación entre ellos, como lo proponía una de las diapositivas? Tiene el micrófono muteado, creo. Repítamelo otra vez, Will, por favor. Ok. Si para la mediación se requiere a los encargados o a los padres de familia en este caso, ¿cómo pueden los pares hacer el proceso de mediación entre ellos, como lo proponía una de las diapositivas? Ok, el mediador en este caso, ¿verdad? Va a llevarlos por el proceso. El mediador va a guiar el diálogo, entonces el mediador tiene que tener palabras que los ayude a ellos a ir viendo de qué manera pueden llegar a algún acuerdo. Los padres van a estar ahí siempre para escuchar, no van a poder intervenir de la situación, ¿verdad? Ujú. Ok, perfecto. Y vamos a ver la última, pero si hay protocolo, ya creo que esta había sido resuelta, ¿verdad? Pero si hay protocolo no se puede llegar a conciliación, solo en debido proceso se puede. Si hay activación de protocolo, tiene que cumplirse como tal todos los procesos del protocolo activado, lo que nos lleva al final, ¿verdad? Que estábamos, Ana estaba explicando, ¿verdad? Algunas estrategias o métodos para restaurar la convivencia, cuándo se puede restaurar la convivencia, ¿verdad? En los momentos en los que se pueda restaurar, entonces aplicamos una restauración de convivencia. Sí, y otra pregunta es, ¿qué pasa en caso de que se peleen en el proceso de mediación y se hagan temas? El mediador tiene que estar ahí para evitar esas situaciones. O sea, no debemos dejar que la situación se acalore, ¿verdad? En el momento en que estamos viendo que se está acalorando, por eso decía que es un proceso de completo respeto y eso se lo tenemos que hacer saber a ellos desde el principio, antes de iniciar, antes de que las partes empiecen a exponer cada uno
su posición o su molestia, por decirlo de alguna manera, que es el que tiene el objeto en la mano, ¿verdad? El otro no puede interrumpir y entonces el mediador está justamente para eso. Con mucho respeto le vamos a solicitar que esperemos que el compañero termine de expresar lo que él dice. Usted va a tener su espacio. En el momento en el que él se acalora el asunto y no podemos controlarlo, entonces eso se tiene que detener y entonces si hay una situación de violencia en el momento, pues eso ya no nos permite seguir con la mediación y tendríamos que entonces activar un protocolo, ¿verdad? Y Ujú. activar que nos lleva a, a minimizar tal vez que nos lleve a una situación de activación de protocolo. Es una situación que hacemos en prevención, que es como que si lo tuviésemos en el plan, ¿verdad? De convivir dentro del centro educativo. Hacer círculos de diálogo. No estamos haciendo el círculo de diálogo porque existe tal vez porque exista un conflicto entre los estudiantes, sino para enseñarles a ellos estrategias de cómo se pueden manejar situaciones cuando se les presente, ¿verdad? Entonces, estamos utilizando el RAC o las estrategias de resolución de conflictos. No hablemos como de RAC como tal, porque el RAC sí nos lleva un poco, a veces a procesos un poco más largos, pero sí, de una manera preventiva, ayudar al estudiante o inducirles a los estudiantes maneras de cómo podemos solucionar conflictos cuando se nos presenten. Sí. Y aquí tenemos otras consultas. Bueno, son dos consultas que tenemos. A ver si entiendo, dice la compañera. Paso 1, se activa el rack. Si no funciona, se activa el protocolo que sería el paso 2. ¿O es de esa forma? Favor confirmar. No, son dos procesos completamente diferentes. Ujú. Activación de protocolo lo vamos a activar cuando hay una situación de violencia o que está violentando los derechos del estudiante. La situación, un proceso de RAC lo vamos a hacer en cosas muy mínimas, como por ejemplo esto que les expliqué, cosas dentro del grupo que podamos nosotros manejar ahí, ¿verdad? Con los estudiantes como docentes. Ahora bien, que si hay que llamar al padre o no para explicarles, los docentes son los que saben cómo manejar su grupo y en qué situaciones puedo yo intervenir como docente, ¿verdad? Antes me acuerdo que hace muchos años que lo llamaban, venga fulanito, venga sutanita, hablen aquí enfrente mío, ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas es que se pueden hacer. Nosotros les hablamos un poco de cosas muy específicas como que tiene que ser en una sala, en un lugar, que ambas partes tienen que estar de acuerdo, ¿verdad? Entonces, no vamos a confundir las cosas. Una situación de procesos de resolución de conflictos vamos a utilizar en cosas mínimas. Activación de protocolo como tal es activación de protocolo y no estamos sustituyendo una cosa con la otra. Ujú. Sí, yo No creo sé si me que, dio a entender y si estamos con creo que hay compañera, otra pregunta. hay una manita alzada, pero si gusta la compañera, nos escribe en el chat. Es por una cuestión de configuración de la reunión que no sé, que no podemos Will, pero activar los micrófonos. sí, Sí, ya podemos. vamos a ver. Bajó la No, manita no se ya. puede. No se puede. Ya le activé, pero me dice que no. No se Sí, sí, puede. Pero sí, en caso de que hayan más, vamos a ver. ya está por acá la consulta. Anotado, ya bajé la mano, sí. Ya por ahí creo Ok, que listo. no vemos la consulta todavía. Dice que ya anoté la consulta, pero Creo no la que es estoy. la anterior, que si Ah, se ok. Ah, activa sí, el rack, correcto. paso 1 y paso 2. Excelente, sí. Sí, yo creo que nada más retomando algunos elementos que ya han estado hablando las compañeras, que es muy importante tener mucha claridad en esto. Digamos, trabajar en rack no es que, como decía aquí, como han dicho las compañeras, lo que sí es importante retomar para no dejar ningún tipo de duda al respecto. No es que va a sustituir nunca un debido proceso. No es tampoco que va a sustituir
la activación de un protocolo. Digamos, los protocolos son de carácter obligatorio, de carácter vinculante, y pues tiene responsabilidades eventualmente si no los activamos. Se activan o se activan, eso no hay discusión. Ahora, ¿qué pasa? Hay situaciones en las que podemos valorar ciertas situaciones. Y sí, como decía una compañera, hay que ser muy cuidadosos y eventualmente tener un ambiente muy propicio para realizar este tipo de acciones. Hay que establecer todas las pautas necesarias para que eventualmente no se nos vaya a generar una situación más conflictiva dentro del espacio que vamos a estar atendiendo. ¿Qué significa esto? Bueno, primeramente que vamos a tener un encuadre muy establecido, ¿verdad? Eventualmente sí vamos a llegar a este punto y que hay que valorar muy bien la situación. Hay situaciones que definitivamente, por más que queramos, por más que creamos en los procesos de comunicación, eventualmente no vamos a poder llegar a un rack. ¿Por qué? Porque tal vez va a estar, se va a ver en riesgo el interés superior de la persona menor de edad y en esas situaciones no. Esas situaciones sí es un no radical, pero hay otras situaciones que eventualmente sí, o otros momentos. Por ejemplo, este, situaciones que se han visto, ¿verdad? Y una situación, un pleito entre chicos, eh, los compañeros, profesores, convocaron a todos los profes, a todos los padres de familia, y los trataron y los reunieron ahí en un circulito, todo pura vida. Trabajamos en resolución de conflictos y puede ser que eventualmente sí salió bien todo. Se tenía que abordar esa situación de esa manera, es un no. ¿Por qué? Porque hubo una situación de violencia. En una primera instancia jamás se pueden llamar a todos los padres de familia, jamás se pueden confrontar a los estudiantes. ¿Por qué? Porque los estamos exponiendo en riesgo. Y imagínense si en una situación de ese tipo se levanta el padre de familia y agrede al otro menor, y pues eso va a ser nuestra responsabilidad, ¿verdad? Entonces hay que ser muy selectivos y valorar muy bien la situación. Otro caso en el que sí se aplicó de una manera muy, muy correcta fue una de las buenas prácticas que vi una compañera, por cierto, una orientadora de la región. Ella tuvo una situación con unos estudiantes, unas chicas que tenían conflicto, no llegaron a violencia, simplemente era una situación de disputas ahí por asuntos varios. Y la situación era que las chicas ahí generaban, ya habían unos problemas de comunicación muy fuertes. eh, Se trabajó con el grupo, en su momento se activaron los respectivos protocolos, se fue trabajando con las chicas, la compañera fue trabajando también con la familia, y ya llegó un punto en el que el ambiente ya reunía todas las condiciones. ¿En cuál etapa? En la etapa de restauración de la convivencia. Ya se había trabajado en todas las etapas previas del proceso, ¿verdad? Del mismo protocolo, y como una fase de cierre se logró recoger o reunir a todas las personas que estaban involucradas. La compañera firmó un acuerdo, los papás asumieron los compromisos que tenían que asumir, y fue parte más bien de la conclusión ya del cierre del protocolo. Entonces, digamos, se generó todo un ambiente propicio para llegar a esta instancia. Si jamás de los jamases se hubiese recomendado una situación de ese tipo, eventualmente si en una primera instancia que todavía estaban los chicos ahí en una situación de riesgo, pasó la confrontación. Bueno, en ese caso, como le digo, también había que ver mucho la situación. No era una situación de agresión física, ni mucho menos. Entonces, digamos que fue una situación de agresión física y que nos vamos a reunir la próxima semana porque queremos hacer rack, es no. Entonces, sí hay que ser muy claro, y espero que con estos ejemplos haya quedado como muy, que no generemos ningún tipo de posibilidad de duda o de enredo al respecto. Entonces, para que lo tengamos siempre, siempre muy claro. Creo, Helen, que me faltó una diapositiva antes de esta, ¿verdad? Si gusta, me la devuelve. Ok. Aquí, ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ok. Aquí, algunos pasos para la reunión que estuvimos valorando, que fue lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Que, bueno, después de que hayan hablado las personas involucradas, se pasa la palabra a la persona de apoyo, a los padres de familia, a los representantes del centro educativo, quienes hablarán desde su perspectiva personal, pero que pueden expresar la visión oficial del centro educativo, por supuesto, en una parte de encuadre. Pero también hay que tener mucho cuidado, porque nosotros los adultos en todos estos procesos a veces asumimos una posición muy adultocentrista. Y
se nos olvidamos que, y nos olvidamos que en realidad lo que estamos tratando de resolver es una situación que están enfrentando probablemente dos niños o dos personas adolescentes. Entonces, también tenemos que valorar muy bien nuestro rol. Nuestro rol es de apoyo para que esas personas y de generar los ambientes propicios para que esas personas puedan eventualmente entenderse y poder resolver la situación que puedan tener entre ellos. Aquí también es importante ver que el facilitador debe manejar el mínimo de sus intervenciones. Y yo creo que, bueno, los que somos un poquito más, los que somos profesionales de un poquito más de las ciencias sociales, este, manejamos ahí como un principio. No sé si estará científicamente comprobado, pero al menos es una de las pautas que yo siempre manejo, que es el 80-20. ¿Y en qué consiste ese 80-20? Escuchemos 80% del tiempo y hablemos el 20%. Hay momentos en los que nuestras intervenciones, por supuesto, son muy importantes, pero tenemos que tratar de siempre generar de que sean las mismas personas que construyan. Entonces, este es uno de los principios básicos que tenemos que ir trabajando. Pero debe intervenir si observa que se ignoran algunas personas, ¿verdad? La idea es que todas las personas puedan participar. Y retomemos el ejemplo de las chicas que estaba hablando. Digamos que fueron 4 chicas. Eventualmente vamos a trabajar ya una sesión de RAC, que ya, como les dije, es el cierre de todo el proceso que se realizó. Y reunimos a las 4 chicas en compañía de las personas encargadas legales, quienes saben que su papel es de acompañamiento, no vienen a participar expresamente, sino que es acompañar a las chicas. Y vemos que solo 2 chicas están hablando y las otras 2 están pues no están siendo parte del proceso. En ese momento nosotros intervenimos y con mucha sutileza tratamos de involucrar a las otras personas. En algunos casos que no estén, que contestan o que estén molestos o angustiados por lo que se haya dicho. En algunos momentos, ¿verdad? Obviamente, trabajando con seres humanos, pues a veces las emociones se desbordan un poquito, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, incluso para saber si en algún momento ya vemos que la situación se está saliendo de contexto y definitivamente paramos la situación de inmediato. Si detectamos el más mínimo elemento de violencia, se detiene. O eventualmente, pues la situación es que necesitamos una pausa, salimos, nos recomendamos que salgan, respiren un ratito, se laven las caritas y regresamos otra vez. Entonces, va a depender mucho de la situación y de la lectura que como profesionales vayamos a realizar dentro de estos procesos. Y también en la parte de recuperar lo acontecido en la reunión y en los pasos acordados, que siempre es muy importante. Siempre que se termine una situación de estas, bueno, montamos los acuerdos. Ok, fulanito de tal se compromete a tal y tal cosa. Yo siempre trabajo con puntos tratados y acuerdos tomados, porque yo creo que, no sé, tal vez mi encuadre me permite ver qué era lo que queríamos lograr y qué es lo qué fue los acuerdos que llegamos. Y eventualmente, pues si vamos a generar recomendaciones, y pues también, ¿verdad? Y también pueden realizar una reunión de seguimiento después del proceso, que ya ahí dentro de los mismos acuerdos podrían ustedes eventualmente retomar estos aspectos si ustedes creen que es pertinente. Hay casos que son muy lindos y que son muy constructivos, incluso para los chicos y las chicas. Entonces también uno de los elementos que siempre tenemos que rescatar, pues es que los centros educativos deberíamos tener una visión de cultura de paz, ¿verdad? Y ver que nosotros trabajamos en prevención, en formación y nunca en represión. Nosotros no somos otro sistema que se encarga de esas situaciones. Nosotros estamos formando seres humanos y yo siempre creo que hay que tener la visión, ese ser humano que estamos formando nosotros probablemente va a ser nuestro vecino, nuestra vecina o la gente que vemos en la calle. Entonces, ¿cómo queremos formar esas personas con las que vamos a estar rodeándonos el resto de la vida, técnicamente y muy posiblemente? Entonces, y específicamente cuando tenemos chiquitos y chiquitas, pues tenemos esa posibilidad de crear modelajes con ellos y pues ir trabajando en acciones positivas que les permitan ir superando ciertas situaciones y que a partir de la resolución de un problema que se tiene, bueno, que vamos a estar enseñándoles estrategias para que resuelvan otras situaciones en la vida y probablemente vamos a estar previniendo situaciones más graves a futuro. Entonces, sí tengámoslo muy claro y es una herramienta que tenemos y que es muy válida, que tenemos que utilizar desde un punto de vista constructivo, nunca trabajar bajo la represión y siempre y cuando se hayan acudido a las otras instancias o pautas que ya
por lineamientos tenemos. Entonces, sí, sí visualicemos esas situaciones y tengámoslas muy en claro. Me pasa la presentación, la diapositiva, por favor. Aquí, bueno, quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Yo creo que siempre desde orientación tenemos que visualizarnos y sensibilizarnos y formar conciencia acerca de las situaciones que nos tenemos. Si no somos sensibles ante las situaciones, pues va a ser un poquito más complicado brindarles un abordaje. Bueno, ahí tenemos una imagen que representa una situación de violencia escolar. Yo les voy a proponer un escenario. Imaginémonos que inicialmente ese chico que está ahí, el que está siendo víctima probablemente de agresión, bueno, es nuestro hijo, si los que tienen hijos, o un sobrino, o nieto, o alguien que es muy cercano o muy cercana para nosotros. Nada más imaginemos, tratemos de visualizar en ese chico a un ser querido, a un pequeñito que es alguien muy cercano a nosotros. Tratemos de sentir esas emociones que eventualmente sentiríamos al ver una situación de ese tipo. Hay muchas, ¿verdad? Tratemos de escribir en el chat qué emociones eventualmente podría sentir uno si fuera nuestro hijo, nuestro sobrino o un ser bastante cercano y querido para nosotros. Y así vemos que estamos participando o que estamos por ahí, porque a veces cuando uno está en estas reuniones se siente un poquito solito. Entonces, nos pueden colaborar con eso. ¿Qué sentirían ustedes si ese chico agredido fuera su sobrino, su hijo? Sí, son muchas Wilber, las emociones. Ajá. aquí tenemos algunos comentarios: Ujú. impotencia, enojo, tristeza, dolor, indignación y coraje, molestia, frustración, ira, angustia, tristeza. Muchas emociones, estoy viendo ahí. La parte de impotencia, por supuesto, y como seres humanos probablemente, y pues la cólera, el enojo, todas esas emociones que definitivamente yo les compartiría. Yo quiero mucho a mis sobrinos y probablemente ante una situación de ese tipo, sentiría todas esas, o siento en realidad, algunas veces me han, me han comentado situaciones en las que han sido víctimas de violencia y uno dice, fue pucha, sí, qué cosa más difícil. Y todas las emociones que le mueven a uno, ¿verdad? Ahora, el otro punto, ¿quién necesita un niño o una niña que vive una situación de violencia? Nosotros como educadores, personas educadoras, y que pues probablemente vamos a hacer esa red inmediata de apoyo. ¿Qué le ofrecemos nosotros a ese chico o a esa chica? Como centro educativo, como representantes, a veces nos quejamos del MEP, pero es que el MEP somos nosotros. Entonces, usted como MEP, ¿qué le ofrece a ese chico o a esa chica que está siendo agredido? Pueden escribirlo también en el grupo, en el chat, perdón. Ujú. Me encanta esa parte, la de apoyo, acompañamiento, escucha activa, la empatía, que tantas veces hemos hablado de esta palabra que realmente aborda demasiado y que a veces la olvidamos. El apoyo emocional, que escribió una compañera por acá. Por supuesto, esos chicos definitivamente, esa parte de apoyo, de comprensión, de empatía, definitivamente es fundamental, porque probablemente muchos de estos chicos ni siquiera es solamente en el centro educativo que son víctimas de violencia, sino que son en otros espacios. Y entonces imagínense, llegar al centro educativo, que es el lugar en donde uno quisiera ser, sentirse seguro y que encuentre este tipo de respuestas. Entonces, imagínense en el papel
que ustedes como profesionales tienen para impactar a estas chicas. Y este chico, que podría ser su sobrino, pues probablemente son muchos de sus estudiantes que están viviendo esta situación. Eh, y es increíble cuando uno ve las situaciones de violencia y que ustedes, generalmente yo no me gusta que y bueno, aparte de que tengo un casi que no, me pasen videos de agresión o algo así, y pues por más que uno quiera, siempre le va a llegar alguno. Y uno ve las situaciones tan caóticas que viven los chiquillos y, y a veces nosotros como adultos nos volvemos muy fríos y seamos sinceros. Si ustedes como educadores ven una situación de esas, por supuesto, sentimos mucha empatía y alguna gente muy sensible, ¿verdad? Y hay que reconocerlo, ¿verdad? Pero otra gente ve en esta situación una situación compleja. ¿Por qué? Porque es trabajo, porque implica activar un protocolo, porque implica activar un proceso. ¿Y qué pasa con ese chico o esa chica? ¿Cómo nos paramos realmente a contemplar qué está sintiendo ese chico y no verlo como un recargo más, sino como un ser humano vulnerable que está urgido definitivamente de ese apoyo, de ese acompañamiento que probablemente la única respuesta inmediata, y ojalá aquí tenemos de todo, tenemos docentes de secundaria y de primaria, y en primaria, por ejemplo, que probablemente esa maestra o ese maestro es el único factor protector de él. Entonces, nada más proyecten ustedes esas emociones y valórenlas en sus estudiantes, como ustedes definitivamente, y pues impactan vidas. Y definitivamente es cierto, es más trabajo, pero es que es una vida la que está ahí. Y es que crear ese entorno seguro, como está escribiendo la compañera, justamente de lo que necesitamos todos. Y también posicionemos nosotros, eventualmente. ¿Qué pasa si fuéramos nosotros? ¿Cómo nos sentiríamos? Entonces, creo que esos elementos siempre es muy, muy importante que los valoremos y los retomemos. Y más allá de ver una situación de exceso de trabajo, ok, que por supuesto sí lleva sus cosas, estamos con un ser humano y ese ser humano puede ser no solamente porque sea alguien más, porque nos proyecte un ser querido, sino que ya es una persona que merece todo nuestro apoyo y nuestra atención. Entonces, valoremos eso. Yo creo que siempre trabajar desde la empatía y desde la acción, no desde la reacción. Nos hemos vuelto una sociedad muy reactiva y a veces no tanto a la acción, ¿verdad? Entonces sí es importante que lo valoremos. Ahora, ¿qué pasa si uno de los chicos o de las chicas que está agrediendo, y pues ese es nuestro chico, nuestra chica, que también puede suceder? Y tal vez nosotros como familia le brindamos todo el amor y toda la protección y creemos que le hemos sembrado todas las bases, pero por diferentes maneras actúa así, ya sea por la presión de grupo o por diversas situaciones que los seres humanos a veces cometemos errores. Entonces también ver a esa persona que cometió la agresión, ok, ¿qué hacemos con él o con ella? ¿Lo vamos a sacar del sistema? ¿Lo vamos a mandar a otro planeta porque hizo la agresión? Y podemos sospechar en ese momento también cuáles son las situaciones que está viviendo esa persona que ejerce la agresión o que ejerce el acto de violencia. Entonces también es ver, porque a veces nos centramos, que es muy válido, hay que fortalecer a la víctima, por supuesto, y claro está, eso no hay discusión, pero ¿y qué pasa con la contraparte? ¿Qué pasa con la persona que ejerció la violencia? Probablemente ese chico va a ser víctima o esa chica va a ser víctima de un debido proceso. Va a ser víctima probablemente de toda una situación en el centro educativo que nos va a encantar ahí, si es posible, regañarlos, porque sí lo hacemos. Vamos a entrar en una posición muy adultocentrista y se nos va a olvidar que ese chico o esa chica está probablemente en una etapa del desarrollo en la que todavía la corteza prefrontal, que es esta partecita acá del cerebrito, que todavía no le permite tomar decisiones como a nosotros los grandes, que ya la tenemos confrontada, formada, y aún así tomamos y hacemos acciones a veces que nos cuesta. Ok, ¿qué hacemos con estos chicos que están en una etapa de formación? Yo creo que la violencia como tal hay que verla de una manera integral. No podemos aislar ninguno de las personas que están implicadas. ¿Qué pasa con las personas que presenciaron una situación de violencia?
cuál ha sido el impacto de ellos y de ellas. Y a veces se nos olvidan todas estas situaciones que es importante, que tenemos que brindarle justamente apoyo y acompañamiento. Y yo creo que incluso dentro del RAC, estas personas, todos los tendríamos que eventualmente valorar y pues la parte de seguimiento. Y tengamos siempre trabajando desde la empatía, y la empatía no significa que vamos a ir al chico agresor y le vamos a decir, venga, corazoncito, sé que lo que hizo está mal y ya. No, es que eso no funciona, eso no es empatía. Eso es ya otra situación que no es empatía. Empatía es, ok, comprendí que el chico hizo una situación o tuvo una acción o una actitud que no debía hacerlo. Por supuesto, lo voy a hablar con él, le voy a dar el espacio para que él eventualmente se exprese y comprenda la situación, pero también sepa que cada acción tiene una reacción. Entonces, ok, tuvo una consecuencia, por supuesto, y desde la empatía podemos hablar de que es muy válido que esa persona tenga una consecuencia como tal. Entonces, sí es importante hacer esa diferenciación y recordarnos que como personas educadoras, bueno, generamos procesos, no acciones aisladas. Entonces, ese chico y esa chica es importante que aprenda eh, a justamente a actuar o a comprender las situaciones, tanto desde las posiciones, en cualquiera de las posiciones, desde víctima o desde persona que hizo la acción negativa, pero nosotros como adultos que vamos a ser los guías, bueno, actuemos acorde a la situación, que yo creo que de que hablamos de una cultura de paz, pues es uno de los elementos centrales. Entonces, siempre, siempre seamos muy sensibles, y yo creo que es un llamado, la sociedad está. Hay situaciones de violencia. Es más, ustedes ponen en Facebook ahí un comentario y se le vino 500 personas encima, rapidito. Y si es en una red social, en una noticia por ahí, ustedes ven aquel derroche de odio y violencia que hay. Entonces, ¿quién lo está absorbiendo? Estos chiquillos y estas chiquillas que tienen ustedes en los centros educativos, estos adolescentes o estas adolescentes que están ahí y pues justamente lo que necesitan es de todo el apoyo y acompañamiento de ustedes. Y recordemos que es que la figura del docente es fundamental. Es que probablemente estamos hablando de que son este chico que está cometiendo ahí la agresión. Ok, la familia, valorémosla. Realmente está siendo un factor de acompañamiento para ellos o para ellas. ¿Qué aprendizaje les están generando? ¿O será acaso que ya han crecido en una situación de violencia y no han sido conscientes ni siquiera que esas acciones son violencia, sino que las han naturalizado? Y bueno, el ser humano nos hemos desensibilizado también mucho en todas las situaciones que tienen que ver con, de cierta manera, el daño emocional a otras personas, y a veces se nos olvida que son personas que necesitan acompañamiento. Me encanta esto, lo que dice la compañera. Si fuera mío, les haría una referencia con los profesionales en este tema y detectar el problema que se lleva a la reacción del modo. Por supuesto, es muy válido. Eventualmente no somos todos poderosos y vamos a necesitar ayuda de un tercero. En los casos del colegio, no se trata de delegar todas las acciones, pero incluso en el departamento de orientación, pues cuentan con apoyo técnico para eventualmente abordar este tipo de situaciones. No es delegarles las acciones que a nosotros nos corresponden, es brindarnos acompañamiento y pues toda la parte técnica que eventualmente, por ejemplo, los orientadores pueden brindar. O en las escuelas que hay equipos interdisciplinarios, pues ahí tenemos un grupo de profesionales que nos podemos apoyar. Y esto no, apoyarse no es delegar, ¿verdad? Es asumir responsabilidades y saber que todos dentro de un centro educativo tenemos responsabilidades. Entonces, es asumir de forma constructiva, proactiva, no reactiva, y enfocado siempre, concentrado en el bienestar integral de todas las personas involucradas dentro de los procesos de violencia. Yo creo que la estrategia principal para el abordaje de la violencia como tal en los centros educativos es una que a veces se nos olvida mucho, que es trabajar en prevención. Si no tenemos violencia como tal o explosiones de situaciones de violencia, pues sería más fácil, ¿verdad? Sería un abordaje más sencillo. Pero ¿qué pasa? Y yo se los hago y llamo a la conciencia de ustedes y a la discusión ahí donde están. ¿Cuántas acciones enfocadas en prevención hacemos en los centros educativos? Realmente que vayan con ese enfoque. A veces trabajamos mucho, y cuando hablamos de situaciones de violencia como tal, trabajamos mucho en el enfoque de contención y de represión. Pero y la parte de prevención, que es fundamental, se nos olvida un poquito. Y aquí incluso entro en el tema de masculinidades. Eh,
qué se ha trabajado con los chicos, cuál es el modelo de formación que hemos tenido a nivel social y qué estamos haciendo en los centros educativos para cambiar toda una cultura que ha sido, en el cual la violencia ha sido naturalizada y ha sido transmitida de una generación a otra y al final de cuentas, pues en el centro educativo no es que nos encarguemos, no es que somos OILA, es que favorecemos o generamos espacios de concienciación y reflexión que eventualmente nos permiten avanzar como sociedad también. Recordemos que la educación no solamente es matemática, español, inglés, sino que estamos hablando desde sus procesos de génesis de una educación integral. Y una educación integral pues consiste en ver al ser humano desde todas las aristas posibles. ¿Me pasa la presentación, la diapositiva? Y sí, Alejandra, definitivamente se debe abordar tanto al ofendido como al agresor. Eso es fundamental. Algunas preguntas restaurativas que es importante tener. Bueno, aquí hay que hacer la distinción siempre entre castigo y consecuencias naturales. ¿Por qué hablamos y cuál es la diferencia entre castigo? Ok, probablemente nosotros cuando tenemos a los chiquillos y las chiquillas en la casa, generalmente hablamos de algo como una situación de represión, pero no vemos que en realidad lo que estamos haciendo es generando una consecuencia a una acción en específico. Por ejemplo, les pongo el ejemplo. Ok, este, el chico que iba ahí y ustedes le dijeron 3 veces ya que apagara, que guardara el teléfono. Y entonces, generalmente, si lo hacemos de una situación de castigo, incluso terminamos castigando a la persona en su totalidad. Ok, es que incluso, y aunque son feas, son frases que escucha uno ahí en la calle, en los vecinos y las vecinas a veces se lo escucha. Es que usted no sirve para nada, solo utilizar ese teléfono. ¿Qué estamos haciendo? Totalidad. Mientras que si le decimos, ok, es que a mí no me está gustando su actitud de que ese teléfono no lo está usando, ya se le indicó que no tenía que usarlo. Ok, nos enfocamos en una situación específica y en opciones restaurativas que sean enfocados en esa acción en específico. Entonces, aquí, haciendo la distinción en ambos elementos, es importante también, bueno, cuando se cuestiona un comportamiento, una conducta o una acción, generar preguntas para replantear a una persona que presenta o que propicia esta situación. Bueno, muy importante, ¿verdad? Como les decía desde el principio, que yo creo que ha sido una de las cosas que generalmente rescato. Evitémonos, recordemos que estamos trabajando con chicos y recordemos cómo éramos nosotros cuando teníamos esas edades, o chicos o adolescentes. Generalmente lo utilizo no de una forma despectiva, sino como más bien un modelo integrador en que involucran todas las edades por aquello de que me escuchen reiterar esa palabra. Ok, cuando tenemos esos chicos, primeramente tenemos que desestructurarnos y bajarnos al nivel de esa persona, ¿verdad? No son los mismos adultos. Entonces, también tenemos que valorar que esa persona no va a tener la misma madurez de nosotros, porque ya, pues, generalmente tenemos unos añitos de más, ya hemos aprendido más. Tenemos que incluso, reconocer el grado de madurez que tiene esa persona acorde a su edad. A veces decimos inmaduros a un chiquillo de 11 años que va corriendo en el pasillo. ¿Y por qué inmaduro? Es lo que generalmente a esa edad es lo que por naturaleza se hace. Tal vez para nosotros ya no, pero para ellos pues es normal y está bien. Ok, elementos o preguntas que podemos hacer es, ¿qué sucedió? ¿En qué estabas pensando en ese momento? ¿Qué pasa? Traer una situación y venir y ya tratar de buscarlas o contextualizarlas en palabras. ¿En qué estaba pensando en qué has pensado desde entonces, desde que sucedió la situación? ¿Quién ha sido afectado por lo que has hecho? Y muy importante, yo creo que siempre se nos olvida esta parte. Y es, ¿qué piensas que debes hacer para corregir las cosas? ¿Cuántas veces le hemos preguntado a los chicos, cuántas veces le hacemos a los chicos, a las chicas esa pregunta? Generalmente nunca, ¿verdad? Simplemente vamos en la carrera y se nos ocurrió esto y listo. Fuimos y eventualmente si hicimos un debido proceso, el rebajo de 10 puntos y vaya y hagan esto. Y nunca les preguntamos a los chiquillos, ¿y qué pasa? Y se los pongo en un acto de reflexión hacia nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando a nosotros nos imponen algo? ¿Realmente es tan productivo como cuando nosotros mismos somos los que construimos eso?
Entonces, son ahí unos pequeños tips que es importante si realmente queremos trabajar en aprendizajes a largo plazo. Y para la persona que ha sido lastimada por las acciones, bueno, es importante algunas consultas, cuidando no revictimizar, que es un tema muy, muy importante. Pero una vez por ahí creo que alguien me hizo la consulta, es que si pasó algo con esa persona, entonces es un tema que no puedo tocarlo, no puedo hablarlo jamás con esa persona porque la estaría revictimizando. No, no necesariamente. Si la persona siente la necesidad de acercarse con ustedes y comentarles la situación, eso no es revictimización. El detalle es que, voy a poner un caso muy feo, de los casos feitos y muy complejos, un caso de abuso sexual, y que la chica o el chico tenga la necesidad en algún momento de hablar con ustedes y les cuente situaciones, pero ustedes, en nombre de la curiosidad y la preocupación, empiezan a decir, ok, ¿y cómo se lo hizo? ¿Y qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y empieza a detallar preguntas que no son convenientes y tal vez incluso va a terminar la persona lastimada cuando en realidad lo que quería era ser escuchado y no que le empezaran a cuestionar. O que usted qué fue lo que estaba haciendo y por qué fue que lo hizo esa persona. Fue que usted le hizo algo. Eso es revictimización. Entonces sí hay que tener muy claro la línea de cuándo podemos hacer este tipo de preguntas también. Y como les digo, tener mucha sensibilidad de que es una persona vulnerable probablemente. ¿Qué impacto ha tenido este incidente para usted y para otras personas? ¿Por qué? Porque siempre tenemos que valorar también la parte de que hay otras personas a la par que siempre es importante tomar en cuenta. ¿Qué ha sido lo más difícil para usted eventualmente? ¿Qué piensas que debe suceder para corregir las cosas? Igual, como digo, hay casos que definitivamente hay que tener mucho cuidado y mucha sutileza, ¿verdad? No todos los temas vamos a empezar a trabajarlos de esta manera, sino que son casos específicos en el cual podemos desarrollar prácticas restaurativas, ¿verdad? Y situaciones muy, que no requieran o que haya que ya llevan una situación de índole legal o situaciones muy complejas. Siguiente diapositiva, Helen. Por aquí. Aquí, bueno, yo creo que siempre es importante trabajar en casos, porque a veces trata uno de crearlos un poquito, recrear situaciones que enfrentamos en los centros educativos. Dice este caso: el Colegio La Eterna Voluntad, ubicado en la Dirección Regional de Educación de Limón, cuenta con una población estudiantil diversa, ¿verdad? Como tenemos muchos aquí, probablemente ya se nos parece mucho a nosotros. Proveniente de vulnerabilidad socioeconómica, el equipo profesional que tenemos en el centro educativo, que supuestamente es muy calidad, ¿verdad? Como creeríamos que debe ser, incluye docentes, personal administrativo, un orientador y una orientadora. Durante varias semanas se ha observado en el aula de 10º año una dinámica negativa de exclusión hacia una estudiante nueva. La chica llegó y ya empezamos a tener problemas. Los chicos no se ha podido, los chicos no han podido incluirse en el grupo. Y esta chica se llama Luciana. Y a esta chica, un pequeño grupo de compañeros ahí de la sección, le está realizando constantemente burlas sobre su forma de vestir, y también esas burlas incluye el acento de la chica las respuestas que da en clase. Probablemente era que alguien que le gustaba participar y las respuestas no eran bien tomadas por el resto del grupo. Aunque no hay contacto físico, en un momento, los chicos no la agreden físicamente, ni hay amenazas explícitas, Luciana ha dejado de participar en clase, ha bajado su rendimiento académico y no quiere asistir a ciertas materias. ¿Creen ustedes que aquí se podría interpretar algún tipo de violencia? Y me pueden escribir ahí en el chat. Y eventualmente, ¿qué tipo de violencia pueden ustedes interpretar si en el caso de que crean que hay? Vamos a ver. Esperemos una respuesta, cuando menos por acá. ¿Creen que hay violencia y qué tipo de violencia? ¿Ok? Tenemos a Alejandra que nos dice que hay exclusión y violencia psicológica. Violencia psicológica por acá, violencia emocional, violencia psicológica y verbal. Ajá. Bueno, por ahí ya tenemos algunas respuestas. Excelente, psicológica. Ok, Helen, me pasa la siguiente diapositiva, por favor. Emocional y verbal. Sí, exactamente.
Exactamente. Aquí un pequeño análisis del caso. Probablemente todos los casos son muy relativos y pues demandan del contexto y más amplio, ¿verdad? Pero a gran escala podríamos denotar que este caso trata de una situación de violencia psicológica, ¿verdad? Y aquí toco este tipo de violencia porque a veces la invisibilizamos mucho y a veces no somos tan conscientes de que se está dando, pero sí, existe y es muy importante y nos daña y nos afecta mucho. Y también hay violencia simbólica que constituye un posible caso de bullying, porque ya hemos hablado, ¿verdad?, de que hay indicadores de que no ha sido una sola vez y esto, aprovecho, ¿verdad? El bullying no es que el chiquillo se lo encontró en el corredor, le dijo algo feo y ya es un caso de bullying, no. Es un proceso que genera varios capítulos, ¿verdad? No solo uno. Y aunque no constituyen delito, afecta el bienestar emocional del estudiante y el clima grupal. Vean ustedes que yo creo que a veces nos preocupa mucho por determinar si hay un delito, y si hay un delito se tiene que activar un protocolo. Si no hay un delito, no se activa el protocolo. En este caso, pues se activa un protocolo eventualmente. Y puede ser abordado a nivel institucional, sí, por supuesto. ¿Y cómo vamos a abordarlo en el centro educativo de una manera correcta? Bueno, vamos a trabajar en acciones educativas y en acciones restaurativas. Entonces, eso es muy importante siempre, ¿verdad? Hacer la salvedad. En este caso, eventualmente vamos a ver el ejemplo específico de acciones que podríamos realizar con esta chica para apoyarla. Pero no solamente cuando existe un caso así es necesario abordar a la chica. No, es que los mismos protocolos lo establecen. Por ejemplo, se tiene que abordar incluso el grupo. ¿Por qué? Porque hay sí varias personas que están siendo involucradas y un aspecto muy importante que a veces olvidamos, las personas que están viendo la situación, que están siendo testigos y que a veces nos olvidan que si estamos o queremos trabajar estrategias que impacten de forma preventiva, pues tenemos que abordarlas. Y es muy válido y muy pertinente. ¿Por qué? Porque generalmente, si esas situaciones, y no todos los casos sucede, pero sí podría eventualmente darse que las personas que están mirando la situación y que están siendo parte de la situación, pues eventualmente podrían incluso llegar a replicar las mismas situaciones, y no es la idea, ¿verdad? La idea es siempre trabajar en prevención y atención de forma lo más pronta posible. ¿Me pasas la diapositiva, Helen, por favor? Bueno, aquí son algunas ideas, ¿verdad? No recordemos que cuando trabajamos con seres humanos no está nada escrito en piedra. Siempre existe infinitas posibilidades, y aquí lo importante también es ver que siempre cuando trabajamos una situación de violencia, cuando trabajamos una situación con seres humanos como tal, bueno, tenemos que ser muy flexibles, ¿verdad? Y tenemos que contextualizar mucho la situación. Ok, ¿qué edad tienen los chicos? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo como tal? E incluso hasta los recursos que tenemos nosotros para poder abordar esa situación. Entonces, dentro de las recomendaciones generales, bueno, ¿qué vamos a tener? La detección y documentación. Recordemos que lo que no está escrito no se ha hecho. Y por más buenas voluntades, por más de todo que tengamos, si no hemos documentado todas las acciones que hacemos, estamos en problemas. Siempre la parte de documentación y detección, pues muy importante. En este caso, digamos que la detección y documentación, ¿quién la está realizando? El docente de estudios sociales que observa los patrones de exclusión, y eso se llama detectar una situación de violencia. ¿Y quiénes participan en una detección de violencia en el centro educativo? Toda la comunidad educativa. Eventualmente, ¿quién es la persona encargada de abordar una situación de violencia en un centro educativo? Todos y todas las personas funcionarias públicas que estamos dentro del centro educativo somos responsables de brindar abordaje y acompañamiento y atención. Eso tenemos que tenerlo muy. ¿Podemos delegar esta acción, qué sé yo, al departamento de orientación? No. Yo tengo que brindarle el acompañamiento a las personas. ¿Y qué pasa de esto? Retomo el caso inicial. Lo hacemos por empatía, por sensibilidad, por saber que tenemos un ser humano ahí que necesita nuestro apoyo. Lo hacemos por vocación también, porque cuando decidimos tomar educación, y yo siempre les invito a que
recordemos, porque a veces con el tiempo ahí en las carreras y el estrés se nos olvida uno la semillita que nos despertó a estudiar educación. Pero ese instinto que tuvimos ahí en ese momento, ese llamado, siempre hay que tenerlo muy, muy claro y recordar que estamos en función de las personas estudiantes, ¿verdad? En brindarles apoyo y acompañamiento. ¿Qué sucede? Bueno, en este caso, ya, pues tenemos que hacer la activación de un protocolo, ¿verdad? También, ¿qué va a incluir? Ya cuando hagamos ese protocolo, bueno, la comunicación a la dirección, la comunicación con padres, madres, encargados legales, la atención de la situación, el informe de actuación. Central, donde nos podemos enganchar para trabajar en prevención, para que las situaciones no se nos vuelvan a replicar en los centros educativos. ¿Y cuáles acciones para restaurar la convivencia? ¿Dónde podemos encajar RAC eventualmente en este espacio, ¿verdad? Ya cuando hemos realizado todas las acciones posibles, tenemos un ambiente propicio y ya eventualmente podríamos, valorando, ¿verdad?, las situaciones. Y vea que lo estoy diciendo así y retomando este punto, valorando si ya tenemos las condiciones ópticas, bueno, eventualmente ya cerrar con una situación de RAC. Helen, ¿me pasas la diapositiva, por favor? Algunas acciones puntuales también que creamos o que les podríamos emitir recomendación es que, bueno, se tiene que contactar a la familia, en este caso a la madre Luciana, y como el rol de la familia, que a veces ha sido un caso complejo. ¿Por qué? Porque nos quejamos, ¿verdad? Y es muy válido también de que la familia a veces no se está involucrando tanto en el centro educativo, pero es que también tenemos que llamarlos y ser muy estratégicos. A veces como centro educativo llamamos a la familia y le brindamos el checklist de factores negativos de las personas estudiantes. Ok, llamémoslas. Y por supuesto, incluso hasta el chico agresor, eventualmente. Llamemos a esa familia. Ok, fulanito hizo una acción que no correspondía, pero ¿y qué ha hecho el chico que ha sido positivo también en el centro educativo? A veces llamamos a los padres de familia y más cuando tenemos un chico que pues, nos genera algunos conflictos reiterados en el centro educativo y ya ese pobre padre de familia hasta que llega ahí todo desganado y desmotivado de la vida porque el chiquito, ¿verdad? Eh, lo vendemos como un caos, pero es que ese chico sí tiene acciones y por supuesto hay que comunicárselas, pero también compensar las acciones que tenemos, que no son del todo malos ni del todo buenos, tenemos un balance siempre. Entonces siempre es importante incluso esa parte. Y eventualmente, pues con las madres o padres o las personas responsables de las personas que han sido victimarias, hay que brindarles mucho acompañamiento también. ¿Para qué? Para que justamente empoderen a esa persona y le brindan todo el acompañamiento. Bueno, eventualmente referencia al departamento de orientación para realizar sesiones individuales. Y aquí hago la salvedad, no en una situación de que nosotros nos vamos a desentender de la situación. Es que eventualmente los profesionales de orientación, al ser especialistas dentro de los procesos de acompañamiento, pueden brindar acciones complementarias desde la atención individual a la que usted como docente va a realizar en el centro educativo. No se trata de que los referimos y nos olvidamos, no, es que cada quien asume la responsabilidad del centro educativo. En este momento, eventualmente, si hacemos una referencia al departamento de orientación, que siempre es importante hacerlo por escrito también, que sean en acciones para que desde la tinencia del servicio de orientación, pues le puedan brindar acompañamiento, ¿verdad? No en una situación de delegar, sino en una situación de apoyo compartido o de funciones de que cada quien debe asumir. Y esto para la parte de apoyo emocional y a su vez se le da seguimiento también de referencias a la caja. Y aquí pongo el servicio de la caja porque también tenemos que recordar que existe una responsabilidad compartida dentro de las instituciones y que siempre es importante tenerla. Después se va a facilitar una actividad de expresión emocional con el grupo enfocado en empatía, diversidad e inclusión. Ven, ahí estamos trabajando la parte de atención individual, probablemente con la víctima y el victimario, pero no estamos dejando nunca botados el grupo, lo estamos retomando desde este punto. Y aquí se identifican líderes positivos en el grupo para promover una dinámica de acogida e integración. Siempre utilicemos, ¿verdad?, los recursos positivos que tenemos en el centro educativo y que sean apoyos para nosotros. Y también se identifica que el caso de Luciana no es el único en el grupo.
Por ende, se procede a buscar apoyo interinstitucional para trabajar en prevención de la violencia. Y ahí está justamente el recurso. A veces tenemos fuerza pública, a veces tenemos las redes que tenemos a nivel de región. Tenemos redes del PANI, u otros factores que nos pueden eventualmente brindar acompañamiento. Entonces, siempre es importante. Vean que estamos viendo una situación específica, pero un abordaje de diferentes aristas, que siempre es importante contemplarlo. ¿Me pasa la diapositiva, Janine, por favor? Y otras acciones que son importantes y que no podemos descuidar como parte del seguimiento, bueno, a ese mismo grupo que vamos a estar realizando observaciones periódicas del aula, a veces llegar y preguntarle a los chiquillos ahí en un momento de inicio de la clase, chiquillos, ¿cómo les está yendo? ¿Cómo han estado? Es importante, a veces llegamos y escribimos la pizarra, la fecha, y empezamos a ver materia. No, eso no es necesario. También recordemos que trabajamos con seres humanos. Y eventualmente a ese grupo se le programaron 3 sesiones grupales adicionales desde un enfoque de resolución de conflictos. Ahí entra la resolución de conflictos. Podemos trabajar con los grupos, por supuesto, incluso podemos enseñarles cuáles son desde un enfoque educativo, cómo es la resolución de conflictos y cómo ellos mismos, no sé, se me ocurre trabajar roleplay con ellos, llevarles el tema de resolución de conflictos y ponerlos a hacer roleplay. O otras acciones que eventualmente ellos puedan vivenciar y que pues dentro de la misma dinámica, incluso no es necesario a veces que, ok, vamos a trabajar con este grupo, vamos a trabajar resolución de conflictos, vamos a hacer estas y estas actividades y nunca les estamos diciendo que es por el caso de Luciana en específico, sino que simplemente estamos incorporando y estamos naturalizando el abordaje de la temática con el grupo de una manera natural. Y no estamos ni etiquetando a nadie, simplemente estamos trabajando herramientas que al final de cuentas se va a ver beneficiada a Luciana, por supuesto. Se va a ver beneficiado todo el grupo, las personas victimarias, los víctimas y todo lo demás, por supuesto que sí. Vieron, entonces esa es la finalidad de estas acciones. Y en la parte de restauración de la convivencia, bueno, se realiza una campaña interna sobre el respeto de las diferencias, se integra a Luciana en un proyecto colaborativo con otros. Entonces, es un caso específico que queríamos modelarle un poquito de cómo eventualmente en el centro educativo lo podríamos trabajar. ¿Me pasas? Aquí tenemos una práctica rápida, porque ya se nos va yendo el tiempo, ¿verdad? Sí, dice la compañera Roxana que la parte la parte espiritual siempre es muy importante, también está dentro de las áreas de desarrollo humano y pues qué bueno. Vamos a hacer un ejercicio por acá y ahí sí necesito de ustedes porque necesito que me escriban ahí en el chat cuál es la respuesta correcta. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de violencia común en los centros educativos? Violencia física, ambiental, psicológica o sexual. ¿Cuál de esas no se da en los centros educativos? Ajá, ambiental, acoso, quiz por ahí. Ajá, sí. Jugar, Helen. Ok, la respuesta correcta es justamente la violencia ambiental. Esa es la que generalmente no se contempla tanto en los centros educativos y esto va a responder a que el protocolo del MEP identifica como tipo comunes de violencia. Vea, y estamos hablando tipo comunes de violencia. Eventualmente no es que esté o que sea imposible de que se dé, sino que se da en casos muy aislados. Porque generalmente la que se da más es la violencia física, la psicológica, la sexual, el acoso, el hostigamiento sexual, la violencia ambiental, no está no está reconocida dentro de estas principales categorías, ¿verdad? Sí existe, pero no es de las principales. Siguiente. Muchísimas gracias a todos los que respondieron bien por ahí. Ya estoy viendo varias respuestas, qué bueno. Según los protocolos de actuación MEP, ¿cuál es el primer paso ante una situación de violencia? Y aquí retomamos un poquito los protocolos también. Comunicación con la familia, atención psicológica, detección de la situación, informar al director o directora del centro educativo. La D. Ok,
Por ahí varias respuestas. Y aquí fue vacilón porque nosotros también tuvimos que ir a revisar ahí un poquito porque en la primera instancia creamos la pregunta y después así como ¿cuál es? La respuesta correcta, pues es la detección de la situación. Si no tenemos una detección de la situación, pues no podríamos ir a referir al director nada, ¿verdad? Sí, me ha pasado, ok. Sí, la detección de la situación siempre, siempre va a ser pues el primer paso. Si no tenemos una situación, ¿de qué vamos a referir, verdad? Es así como muy importante ver. Y el primer paso del protocolo oficial es la detección, ya que se basa en la identificación inicial de signos, denuncias o indicios de violencia por parte del personal educativo o el estudiante. Entonces, por ahí tenemos un poquito la explicación de por qué es detección de la situación. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Siguiente diapositiva. Ahora sí, muchísimas gracias. ¿Qué entidad debe ser notificada ante casos de violencia sexual contra menores de edad? La Supervisión Educativa, el PANI, Fiscalía, Ministerio de Salud, Defensoría de los Habitantes. Ok, juguemos Helen. Ahora sí, ya tenemos varias respuestas. Ok, correcto, la opción B, PANI y Fiscalía. Según el artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia, toda persona, y vea que aquí subrayo, marco en negrita y en mayúscula y en todas las formas para que podamos ver. Toda persona está obligada a denunciar ante el Ministerio Público, en este caso Fiscalía o PANI, cualquier sospecha razonable de abuso o maltrato. Entonces, pues nos toca a todos. Y eso es muy importante ver de que no es función de una persona específica en el centro educativo, es responsabilidad de todas las personas funcionarias públicas, según el Código de la Niñez y la Adolescencia, artículo 49, hacer este tipo de referencias. Entonces, sí tengámoslo ahí muy claro y eventualmente son situaciones que desgraciadamente si no las hacemos podríamos tener consecuencias. ¿Cuál de las siguientes es una estrategia preventiva eficaz? Desde la prevención, ¿cuál es una estrategia que ustedes crean que sea eficaz? Suspensión inmediata de la persona agresora, reubicación inmediata, formación docente en convivencia o silencio institucional. Correcto. La opción, ya le iba a decir la respuesta, Helen, me la pasa por ahora. La opción correcta es formación docente en convivencia. ¿Por qué? Porque capacitar al personal docente en la identificación y abordaje de situaciones de violencia es clave para la prevención. ¿Cómo podemos prevenir? Sí, pues con el conocimiento es poder. Y entonces todas las acciones que desarrollemos siempre van a ser importantes. Y esto nos basamos en los protocolos de actuación MEP y en el documento Convivir. Entonces, que tengámoslo muy a mano, por cierto, cuando trabajamos todos los temas de prevención, siempre, siempre el documento Convivir y el equipo Convivir que ustedes tienen en el centro educativo es una herramienta fundamental. Es muy importante para todo lo que tiene que ver con temáticas, en estas temáticas y todo lo que tiene que ver el abordaje de la violencia en los centros educativos, pero desde un enfoque de prevención, ¿verdad? Siguiente. Ok. Esta vamos a cambiarle la dinámica, vamos a ponerlo en falso o verdadero. La confidencialidad puede romperse si el caso no parece grave. Cuando estamos atendiendo a un chiquillo por ahí y llegó y nos comentó que, no sé, como que el otro chiquillo la estaba molestando, nada más. Podemos romperlo. Y ahí tenemos varias respuestas. Helen, escuchemos la respuesta. Ok. Si quiere la pasamos ahora sí. Para ver la respuesta. La respuesta es falso. ¿Y por qué? La confidencialidad debe mantenerse en todos los casos para proteger a las personas involucradas, independientemente de la gravedad
Entonces, cuando tenemos una situación que involucre confidencialidad, se mantiene la confidencialidad a lo máximo. No hay dudas al respecto. Hay situaciones que definitivamente, y hay situaciones un poquito complicadas. Por ejemplo, cuando es una situación de muy carácter confidencial y lo asume un profesor, qué sé yo, de inglés, o no, de un taller y nunca le informó al profesor guía la situación. ¿Por qué? Porque es una situación confidencial eventualmente. Son casos específicos, ¿verdad? Pero eventualmente cuando tenemos una situación, no. O por ejemplo en orientación, que llegó el chico y comentó alguna situación ahí que le está afectando y entonces eventualmente el docente guía dice, ok, pero es que yo soy el guía. O en orientación de primaria, por ejemplo, que sucede mucho. La docente de grupo podría eventualmente decir, es que yo soy la docente del grupo y tengo que estar enterada de toda la situación de los chicos. Sí, ¿no? Hay situaciones en las que definitivamente se guarda la confidencialidad y no tiene por qué saberlo ningún otro miembro de la comunidad educativa. Entonces, por ahí. La revictimización puede suceder al entrevistar muchas veces al estudiante. ¿Falso o verdadero? Siguiente diapositiva, Helen. Por ahí tenemos verdaderos. Por ahí tenemos unos falsos también. Unos verdaderos. Por ahí vamos. ¿Ok? Demos la respuesta. Verdadero. Repetir el relato de la situación puede generar angustia, sufrimiento adicional, afectando emocionalmente al estudiante, lo cual se considera revictimización. Vean, gente, yo se los pongo a ustedes. Si nosotros fuéramos víctimas de una situación y nos la anduvieran, es más, cuando se los pongo un caso práctico, a veces cuando se nos muere un ser querido. Y en el centro educativo nos quieren apoyar mucho y está bien, es muy válido, pero nos preguntan, ¿y cómo se siente? ¿Y cómo se siente? Y uno ahí superando el duelo, que verdad, es una situación caótica, todavía no emocionalmente, y tratando de recuperarse, estabilizarse en un poquito, y todavía que le estén preguntando, preguntando y preguntando cómo se siente uno. Fatal, ¿verdad? Entonces, pues lo mismo sucede con los chicos y chicas cuando tenemos. La siguiente pregunta, ¿toda persona de la comunidad educativa tiene un rol activo en la prevención de la violencia escolar? Siguiente, ¿falso o verdadero? Por ahí ya tenemos varias respuestas, verdaderos, verdaderos, verdaderos. ¿Ok? La respuesta es verdadero. Fundamento, el abordaje requiere la participación comprometida de todos y todas las personas que forman parte del centro educativo, estudiantes, docentes, familia, dirección, personal administrativo, todos y todas debemos participar. La violencia es un asunto que nos afecta a todos como sociedad y por ende eh, tiene que verse involucrados todos y todas de una manera constructiva. Siguiente pregunta. Ok, tenemos un espacio para consultas, pero vamos a hacer un ejercicio ya para ir finalizando esta etapa, que creo que se ha extendido bastante y creo que pues espero que haya sido productiva para ustedes. Yo disfruto mucho estos espacios y espero que realmente para ustedes sea significativo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio eh, y vamos a tratar, yo sé que a veces pasamos con muchas carreras y mucho estrés y mucho todo. Ese telefonillo que tenemos ahí, tratemos de despejarnos de él un ratito, ¿verdad? Pongámoslo ahí en un espacio a la par. Yo sé que las respuestas son muy importantes, generarlas, pero tratemos de guardarlo ahí un momentito. ¿Está bien? Entonces, hagamos esto. Vamos a cerrar los ojos un momento. Cerremos los ojos, nada más, respiremos un ratito profundo, 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 cerramos los ojos y vamos a tener una pequeña regresión. Nos vamos a tratar de proyectar cuando teníamos 8 o 10 añitos por ahí. Pensemos, ¿cómo éramos nosotros en ese momento? ¿Cómo era? ¿Cómo era el lugar donde estábamos, donde íbamos a estudiar? ¿Cómo era nuestra escuela? Era una escuela, yo si me proyecto a ese momento, me voy a la escuela Salitrillos y vieran que nada más era yo en la escuela, entonces es vacilón, era una escuela unidocente. Entonces, ¿cómo era la escuela de ustedes? ¿Tenían más compañeritos? ¿Cuáles eran esos compañeritos? Pensemos en algún momento de esa etapa, ¿fueron excluidos ustedes? ¿Se sintieron alguna vez excluidos cuando estaban ahí en la escuela? ¿O en algún momento tal vez incluso fueron agredidos o maltratados por alguna persona?
Pensemos en ese momento, ¿verdad? Probablemente es bueno que recordemos, ahora sí, ya respiremos profundo y volvemos otra vez a nuestro estado de conciencia, volvemos al aquí y a la hora. Respiramos muy profundo y regresamos por acá. Entonces, ¿qué es lo importante? Y ya como a modo de cierre de esta actividad, debemos de saber algo. Nuestra historia nos habla y también nos puede guiar a transformar la historia de nuestros estudiantes. Entonces, por ahí yo eso se los dejo mucho. Recordemos nosotros nuestra historia de vida, recordemos cómo nos impactó, nos trajo al momento en el que estamos y vamos, por una situación, bueno, más que porque es una situación, hay toda una red legal que a veces nos presionan y todo lo demás que ya sabemos que tenerlo, pero yo siempre apelo a la prevención, al humanismo, a saber que trabajamos con personas, por supuesto que ustedes son seres humanos y que también se desgastan y todos aquí en estos momentos no podemos decir que vamos a pasar por alto, pero sí son situaciones que que vivimos todos y todas y que siempre pensemos que las personas que están ahí en nuestro centro educativo, nosotros siempre vamos a hacer esa ancla que probablemente va a ser que vamos a hacer la diferencia en incluso la decisión de vida que vaya a tomar. Y yo creo que siempre tengamos y veámonos como ese faro. Los educadores somos faro para esos estudiantes, somos quienes los va a dirigir y los va a llevar muchas veces a alcanzar sus proyectos de vida. Y ya los que tenemos más añitos, que nos encontramos a los chiquillos que ya son profesionales igual que nosotros, nos damos cuenta que realmente las acciones que hicimos y las que no hicimos nos impactan. Eh, y veámoslo nosotros, todavía probablemente muchos de ustedes en el momento en que trataron de evocar un recuerdo de ese momento sintieron dolor. Y vean que ya han pasado algunos añitos, ¿verdad? Entonces pensemos en nuestra población estudiantil y pues de verdad, seamos muy conscientes, seamos muy sensibles y pues recordarles que desde la parte de la dirección regional, Departamento de Asesorías Pedagógicas, en este caso, bueno, nuestra jefatura, doña Maritza Martínez, que muy amablemente nos ha ayudado a generar estos espacios de trabajo con ustedes y el equipo Convivir, que lo integramos pues la compañera Helen, Akira, Ana, Yunik y mi persona, y bueno, y la jefa también, que es parte muy importante. Les agradecemos de verdad por estos espacios. Yo creo que quedamos muy atentos también, eventualmente, si en algo les podamos colaborar, lo tengan ahí presente. Recuerden algo, somos MEP, todos somos MEP, y somos personas que nos tenemos que apoyar y nos tenemos que ayudar. Yo sé que en los centros educativos a veces el trabajo es duro, para nosotros también lo es. Entonces, si nos unimos todos, vamos a generar una sociedad mejor, vamos a trabajar en ambientes propicios, en ambientes de paz que nos van a beneficiar a todos. Entonces, pues agradecerles por esta participación. La lista de asistencia quedó por acá y la evaluación la pasamos ya, Helen. Sí, en el mismo Sí. link se encontraba la evaluación del curso. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento, ¿verdad?, por su presencia y participación en este webinario sobre estrategias para abordar situaciones de violencia en los centros educativos. A todas las personas asistentes, valoramos mucho su interés, compromiso y participación activa. Esperamos que lo aprendido sirva como impulso para seguir trabajando en la construcción de entornos escolares seguros, respetuosos e inclusivos. Reciban un cordial saludo y nuestro agradecimiento por su colaboración de parte del Departamento de Asesorías Pedagógicas. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.